Reyes de España. A mediados del siglo XVI, Carlos I había conseguido unificar en una sola corona los territorios pertenecientes a los reinos de Castilla y Aragón. Por fin puede decirse que España estaba unificada. De igual forma se anexionaron a la corona de España los que heredó por vía paterna, los Países Bajos y el Franco Condado, además de los de su abuelo, Austria, Estiria y el Tirol. España empezaba a poseer numerosos y vastos territorios en el Nuevo Mundo que configuraban el mayor imperio conocido hasta ese momento. Comenzaba la era de los Austrias. En apenas un siglo España pasó del oscurantismo medieval a ser la nación de referencia en Europa y en el mundo. Pero la continuidad y afirmación del imperio solo podría venir con el gobierno de un rey tan poderoso como lo había sido el emperador y que además continuase con su labor. Afortunadamente para el imperio, Felipe II no defraudó en las expectativas que se habían depositado en él. Felipe II, el rey prudente. Hijo primogénito de Carlos V e Isabel de Portugal, Felipe II nace en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Tras la muerte de Francisco II, último de los Sforza, el ducado de Milán había quedado sin soberano, y aunque en un principio Carlos V piensa nombrarse duque de Milán, finalmente el título recae en 1540 en su hijo Felipe, en una ceremonia secreta en la que no están presentes los príncipes electores, para evitar conflictos internacionales. 13 años más tarde, a finales de 1553, se anuncia la boda de Felipe con su tía María de Inglaterra. Pero hay un impedimento. Felipe debe ostentar el título de rey para poder llevar a término dicho matrimonio. Y en ese momento tan solo cuenta con los títulos de duque y príncipe. Para solventar este problema, Carlos V renuncia al trono de Nápoles en favor de su hijo Felipe. Proclamado rey de Nápoles, ya no existen impedimentos para celebrar la boda entre Felipe y María de Inglaterra. Por fin, el 25 de julio de 1554, se celebran los esponsales.
Las cláusulas matrimoniales fueron muy rígidas con el fin de garantizar la independencia del Reino de Inglaterra. Entre ellas destacaban las siguientes. Felipe tendría que respetar las leyes y los derechos del pueblo inglés. España no podía en ningún caso pedir ayuda bélica o económica a Inglaterra. Se garantizaría la paz con Francia para evitar así que el conflicto pudiera perjudicar los intereses de Inglaterra. Otras cláusulas fueron añadidas para resolver los problemas que pudieran plantearse de la descendencia y la hipotética muerte de cada uno de los contrayentes. Si el matrimonio tenía un hijo, se convertiría en heredero de Inglaterra, los Países Bajos y Borgoña. En caso de que María muriese, siendo el heredero menor de edad, la educación de éste correría a cargo de los ingleses. Si Felipe fallecía, María recibiría una renta anual de 60.000 libras. Pero si en cambio era María la primera en morir, Felipe debería abandonar Inglaterra, renunciando a todos sus derechos sobre el trono. Felipe, único rey consorte de la historia de Inglaterra, cumple con todas estas premisas, no entrometiéndose jamás en el gobierno de su esposa. Durante gran parte de su reinado, permanece ausente de Inglaterra y desde 1556, fecha en la que abdicó su padre, Carlos V, Felipe se convierte en rey de España y nunca más volverá a pisar suelo inglés. Dos años más tarde, en 1558, María fallece sin descendencia, dejando Felipe automáticamente de ser rey consorte de Inglaterra. Felipe ostentó también, a partir de 1581, a la muerte sin herederos del cardenal Enrique, rey de Portugal, el trono de este país, tras hacer valer sus derechos dinásticos por su condición de hijo de Isabel de Portugal. Tras una rápida campaña militar comandada por el duque de Alba, es reconocido rey con el nombre de Felipe I de Portugal, por las Cortes de Tomar, el 15 de abril de 1581. Sin embargo, es dentro de las fronteras de España donde Felipe II tuvo los mayores problemas. La traición de su propio hijo Carlos, la rebelión en las Alpujarras, su desconfianza hacia su secretario Antonio Pérez y también los focos protestantes que habían surgido principalmente en Valladolid y en Sevilla. El príncipe Carlos había nacido en 1545, hijo de su primera esposa María de Portugal. Caracterizado por su desequilibrio mental, tuvo una complexión débil y enfermiza. Fue educado en la Universidad de Alcalá de Henares junto al hermanastro del rey, don Juan de Austria. Conspiró sin ningún tipo de disimulo con los nobles flamencos contra su padre y tras numerosos escándalos, como el intento de matar al duque de Alba en público, fue detenido por su propio padre, juzgado y encarcelado en el castillo de Arévalo, donde murió de inanición porque, según parece, se negó a probar bocado. Un terrible hecho que marcó de por vida la personalidad del monarca. Habiéndose visto traicionado por su hijo, habiéndose visto obligado, y hay que pensar que en la conciencia rígida de Felipe II, en su sentido del deber, él entendió que su obligación era encerrar a su hijo, y luego habiendo sufrido la muerte de ese hijo con el que él había roto, bueno, pues evidentemente tuvo que afectarle como padre, como persona, tuvo que amargarle profundamente. Y afectar a la forma de gobernar es más difícil. Yo creo que no cambió, él era bastante intransigente en relación con los Países Bajos y siguió siéndolo, Pero sin duda alguna su tragedia personal, la tragedia de ese hijo, que es uno de los aspectos más difíciles de penetrar de la vida y de la personalidad de Felipe II,
pero que tampoco se puede juzgar como ha hecho cierta leyenda negra, es decir, el rey encarcela al hijo, el rey participa directamente en la muerte de su hijo. En fin, yo creo que todo esto son cosas que están fuera de la realidad. El rey sí decide actuar contra un hijo que considera que no está en condiciones de sucederle, que considera que no ha actuado correctamente de acuerdo con su condición de príncipe heredero, y lo hace seguramente contra sus propios sentimientos de padre, imbuido de esa idea que él tenía, y es de que estaba en el poder por decisión divina y de que Dios le pediría cuentas de lo que hiciera. Felipe II actuaba convencido de esto, como actuaron todos los reyes de España, fuertemente urgidos por su conciencia, y yo estoy seguro de que tuvo la conciencia clara de que, pese al dolor que pudiera producirle, tenía que actuar de esa forma. De su segundo matrimonio con María de Inglaterra no tiene descendencia, pero sí del tercero, que contrae con Isabel de Valois, del que nacen dos hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. En 1568, sin embargo, el destino quiso que muriesen su mujer, Isabel de Valois, y su primogénito, el príncipe Carlos, por lo que Felipe II se encuentra repentinamente viudo y sin un heredero varón. 2 años más tarde, Felipe II se casa por cuarta vez con Ana de Austria, con la que llegará a tener 5 hijos: Fernando, Carlos Lorenzo, Diego Félix, Felipe, que reinará como Felipe III, y María. Finalmente quedaba resuelto así el problema de la sucesión. Ana de Austria muere en 1580 y Felipe II ya nunca se volverá a casar. En el plano político, durante estos años la situación interna que vive España es convulsa, consecuencia de 2 sucesos que alteraron el orden social. En primer lugar, la promulgación en 1567 de la pragmática, que limita las libertades religiosas, idiomáticas y culturales de la población morisca, lo que provoca una rebelión en las Alpujarras, reducida militarmente posteriormente por el propio don Juan de Austria. En segundo lugar, el aragonés Antonio Pérez, secretario de Felipe II hasta 1579, es arrestado por el asesinato de Escobedo, hombre de confianza de don Juan de Austria. Y por abusar de la confianza real, que utiliza para conspirar descaradamente contra el rey. Cuando Antonio Pérez escapa a Zaragoza y se ampara bajo la protección de los fueros aragoneses, Felipe II intenta enjuiciarlo mediante el Tribunal de la Inquisición, lo que provoca una revuelta en Zaragoza que Felipe II, una vez más, aplasta militarmente. Antonio Pérez es uno de los personajes más singulares de nuestra historia, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista historiográfico, ¿no? No se sabe bien en dónde nació, no se sabe bien si es hijo natural de Ruy Gómez de Silva o es hijo natural del clérigo aquel Gonzalo Pérez, que era secretario del emperador Carlos V y que lo fue también de Felipe, ¿no? Entonces, verdaderamente, claro, en el romanticismo o en todas estas mentes que se dedican a escribir, yo que sé, textos que no tienen ni pies ni cabeza, pero que se venden bastante bien en España, claro, preparar una trama en función de la cual Antonio Pérez es
el hijo bastardo, es el hijo bastardo de aquel con cuya esposa él unos años después va a tener unas relaciones más que íntimas, pues verdaderamente tiene mucho sabor, ¿no? Y esto viene arrastrándose desde el romanticismo. Bien puestas las cosas en su sitio, los orígenes de Antonio Pérez son muy oscuros. Él tenía una esmeradísima formación intelectual, muy buena formación intelectual, debía tener un don de gentes fuera de lo normal, supo captar las debilidades psicológicas del rey, entrar por esa fisura en la personalidad del rey como agua de un torrente, hasta que el rey se dio cuenta y empezó a desconfiar de su propio secretario, al cual le había dado todas sus confianzas. Si a esto además añadimos que toda vida cortesana, no la vida en la corte de Felipe II, sino que en cualquier corte la vida cortesana siempre es un hervidero, pues es fácil entender que los errores cometidos, gravísimos además, como el asesinato de Juan de Escobedo, el secretario de don Juan de Austria aquí en Madrid, los errores cometidos por unos son aprovechados por otros, en este caso Mateo Vázquez de Leca, que es un personaje también tremendo, es otro el gran secretario rival de Antonio Pérez, ¿verdad? Que aprovecha esta situación de la muerte de Escobedo y las debilidades del rey, y en fin, para orquestar un movimiento en contra de un grupo alrededor de Antonio Pérez y de alta nobleza alrededor de Antonio Pérez, sí. Felipe II, como su padre, fue un rey absolutista. Continuó con las instituciones heredadas de Carlos I, conservando y ampliando la estructura de su imperio, así también como la relativa autonomía de los reinos y territorios inmersos en él. Pero es cierto que gobernó como un rey nacional. España y especialmente Castilla eran ahora el centro del imperio, con su administración en Madrid. Felipe II visitó en contadas ocasiones sus territorios de fuera de la península y los administró siempre a través de oficiales y virreyes, quizá porque temía caer en el error de su padre Carlos I, ausente de España durante los años de las rebeliones comuneras, o tal vez, quizás porque, a diferencia de su padre, Felipe II se sentía un rey profundamente español. Como consecuencia de los múltiples frentes, tanto bélicos como políticos, que su padre, el emperador Carlos V, mantuvo abierto durante todo su reinado, la hacienda real se encuentra al borde de la bancarrota. De hecho, en 1557, y al poco de llegar al trono Felipe II, la corona tiene que suspender el pago de todas sus deudas. Al igual que ocurría con su predecesor, la riqueza del imperio depende principalmente de las aportaciones del Reino de Castilla y de los adelantos que con grandes intereses prestan al reino los banqueros holandeses y genoveses. Así como de los ingresos procedentes de América, que suponen entre un 10 y un 20% anual de la riqueza de la corona. Sin embargo, los gastos que ocasionan las sucesivas campañas militares en los Países Bajos y el esfuerzo por controlar el comercio en el Mediterráneo durante su reinado suman unos 6 millones de ducados al año más intereses, una cantidad verdaderamente astronómica para la época e inasumible para el Estado. Podemos decir que el imperio más grande del mundo pasaba por auténticas dificultades económicas.
el Imperio Otomano, procedente de la actual Turquía de confesión musulmana, amenaza de forma directa toda la cristiandad. El Papa Pío V, advirtiendo del peligro de esta amenaza, urge a las grandes potencias mediterráneas a aliarse frente a esta invasión. De esta forma se constituye la Liga Santa. Plagada, eso sí, desde su nacimiento de conflictos por la disparidad de intereses de cada nación que la configuran: España, el Papado, Venecia y Malta. Juntos deciden constituir una formidable armada para hacer frente a la turca. 70 galeras españolas, 9 de Malta, 12 del Papado y 106 venecianas, en las que están embarcados cerca de 30.000 hombres. El mando general de tan grande contingente corre a cargo del hermanastro del rey, don Juan de Austria. La escuadra española está armada y lista el 5 de septiembre de 1571. Al mando se encuentra Andrea Doria, Álvaro Bazán, Juan Cardona y Luis de Requesens. Informados de que los turcos les esperan en el Golfo de Lepanto, la armada aliada pone rumbo dirección a la isla de Cefalonia, en Grecia. A las 10 de la mañana del 7 de octubre, las flotas enemigas se encuentran frente a frente. La galera del almirante turco Ali Bajá abre fuego en primer lugar, dando así comienzo a la batalla. A las pocas horas, y después de caer la galera capitana, las naves turcas huyen en desbandada, aunque solamente consiguen escapar 50 de los 300 que emprendieron la batalla. Así, la victoria conseguida en Lepanto pasará a los anales de la historia como una de las más importantes gestas conseguidas por los ejércitos españoles. Pero dicha victoria será efímera. Debido a las desconfianzas y recelos entre sus componentes, la Liga Santa comienza su declive, y poco tiempo después, con el poder otomano restablecido, sucumbirán al turco las plazas de Túnez y La Goleta. Con lo que la gloria alcanzada en Lepanto se desvanece. Entre las tropas españolas que luchan aquel 7 de octubre de 1571, se encuentra un joven de tan solo 24 años de edad, que, con el discurrir del tiempo, alcanzará la gloria por motivos muy alejados del terreno militar. Se llama Miguel de Cervantes, y durante la batalla pierde la movilidad de un brazo, por lo que a partir de entonces se le conocerá como el Manco de Lepanto. Los ingresos procedentes de otras partes del imperio, como los Países Bajos, Nápoles, Milán y Sicilia, se gastaban en las necesidades internas de la corona. La anexión de Portugal supuso económicamente un gran esfuerzo para Castilla, pues pasó a costear la defensa marítima de su extenso imperio sin aportar el país luso nada al conjunto. Durante el reinado de Felipe II apenas hubo un respiro en el esfuerzo militar. Tuvo que compaginar dos importantes conflictos durante la mayor parte de su gobierno: el dominio del Mediterráneo contra la injerencia turca y el problema de los Países Bajos, donde los rebeldes flamencos pretendían independizarse del imperio. En las postrimerías de su reinado, Felipe afrontó tres conflictos simultáneos. Países Bajos, Inglaterra
y Francia. La única potencia capaz de soportar esta carga en el siglo XVI era precisamente España, pero con unos beneficios discutibles y pagando un precio muy alto que lesionaba el bienestar de las clases populares. Quevedo trataría años más tarde este continuo derroche de dinero en uno de sus poemas más satíricos, refiriéndose al curso que seguía el oro que llegaba de América. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado. Durante estos años, Felipe II mantiene además las guerras iniciadas por su padre con Francia, por el apoyo que esta nación daba a los rebeldes flamencos, obteniendo grandes victorias militares en San Quintín y Gravelinas. La primera de ellas tiene lugar el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo. En cuya memoria y en recuerdo de la victoria obtenida, ordena construir el monasterio del Escorial, edificio que arquitectónicamente se identifica con el espíritu del monarca. Las obras, iniciadas en 1563, se prolongan durante más de 20 años, concluyéndose en 1584. En esta monumental edificación, la más grande de su tiempo, calificada entonces como la octava maravilla del mundo, están enterrados desde entonces la práctica totalidad de los reyes españoles. Felipe II elige para su construcción al arquitecto Juan Bautista de Toledo, que lo construyó bajo los cánones de la llamada traza universal, basada en las proporciones del rectángulo. A su muerte, en 1567, solo ha podido construir el patio de los evangelistas. Le sustituye entonces Juan de Herrera, quien acentuará el carácter manierista del edificio. También se le debe a él el cambio de la fachada, colocando una enorme peineta para destacar el centro de la misma e indicar la situación de la iglesia. En 1559 se firma la Paz de Château-Cambrésis, por la que Francia reconoce la supremacía española. Gracias a este tratado de paz, los intereses de Felipe II en Italia se verán reforzados. Se acuerda además el matrimonio del rey con Isabel de Valois, de origen francés. Los problemas entre los dos reinos continúan a partir de 1568, por el apoyo que prestan los hugonotes franceses a los rebeldes flamencos. Carlos V, con objeto de que España, la nación más poderosa del mundo, defendiera al imperio de las agresiones por parte de Francia, deja en herencia a su hijo, Felipe II, los Países Bajos y el Franco Condado. De esta manera se aseguraba
tener militarmente controlado al imperio enemigo desde varios flancos. Por esta razón, Flandes es un territorio estratégico desde el punto de vista comercial y militar, siendo de vital importancia para Felipe II durante todo su reinado. A mediados del siglo XVI, Amberes era el puerto más importante de toda Europa del Norte. Servía como base de operaciones a la Armada española y era un centro donde se comerciaba con bienes de toda Europa, incluida también la célebre lana castellana. Los Países Bajos estaban gobernados por su hermana, Margarita de Parma, desde 1559. Felipe II se encaró a los nobles rebeldes que exigían una mayor autonomía y a los protestantes que demandaban el respeto hacia su religión, dando así inicio a la Guerra de los 80 años. Sin embargo, Felipe II era de otra opinión. El rey quería aplicar los acuerdos tridentinos, como había exigido a Catalina de Médicis en Francia contra la nobleza hugonota francesa. Al conocerse en los Países Bajos la decisión de aplicar los acuerdos tridentinos, las mismas autoridades civiles se mostraron reacias a aplicar las penas dictadas por los inquisidores y, fruto de un gran malestar, se comenzó a crear un ambiente revolucionario. El 28 de agosto de 1567, el duque de Alba llega a Bruselas. Cuando se produce la rebelión de los Países Bajos es en 1566. Trento ha acabado 3 años antes, en 1563. A partir del final de Trento hay todas las decisiones de Trento en materia dogmática, la fijación de la doctrina católica, la doctrina de Roma, en materia disciplinar. Es una gran reacción Trento contra las predicaciones de Lutero y también contra el calvinismo, que también ha surgido, y contra otras desviaciones de Zuinglio y otros reformadores. Lo que pretende Felipe II es aplicar los decretos de Trento en los Países Bajos, igual que en cualquier otro de sus dominios, también en Castilla, en Aragón, en Cataluña, en Sicilia, en Nápoles, etc. Pero claro, el problema de los Países Bajos es que aquí había habido, ya desde tiempos de Carlos V, una gran difusión de las doctrinas protestantes. Sobre todo se van a difundir mucho las doctrinas de Calvino, las doctrinas calvinistas, más que las luteranas o las de otros reformadores. Y es más complejo el imponer una unidad religiosa desde el poder aquí que en otros territorios donde la difusión de esa doctrina ha sido mínima. Por otra parte, Felipe II es un rey extraño, bueno, un rey extraño, es un rey nacido fuera, lejos de los Países Bajos, a diferencia de lo que había sido Carlos V, es un rey que ha estado en los Países Bajos hasta el año, desde que hereda el trono, el año 55 hasta 1559, los primeros 4 años de su reinado, él está en los Países Bajos, en Bruselas fundamentalmente, pero luego se marcha y no vuelve por allí. De hecho, cuando se produce la rebelión se dice que se sostiene y se alienta el proyecto de que Felipe II vaya a los Países Bajos, y probablemente la presencia del rey, porque el rey siempre era el rey, hubiera calmado mucho las cosas. Se piensa que fue una equivocación el no haber ido. Pero Felipe II no dejaba de ser un rey un tanto extraño. Los reyes no eran extraños nunca, pero en fin, un tanto extraño si le comparamos con Carlos V. Luego, Felipe II estimula la acción de la Inquisición. No tiene nada que ver con la Inquisición española, la Inquisición de Castilla, una Inquisición creada allí por Carlos V y muy distinta a la Inquisición española. Luego hay un proyecto de creación de una serie de obispados, que esto alteraba mucho el mapa eclesiástico de los Países Bajos, afectando a muchos abades, a los obispados existentes, y pisaba muchos callos, por decirlo de forma coloquial, incomodaba a muchos estas reformas eclesiásticas implícitas en la creación de nuevos obispados.
por otra parte, en los Países Bajos, como ocurre también en los territorios alemanes, para muchos nobles, abrazar el calvinismo significaba oponerse a los proyectos centralizadores puestos en marcha, primero por Carlos V, luego por Felipe II, por sus representantes allí, algunos de ellos tan impopulares como el cardenal Granvela, De manera que no son solo los intentos de poner allí en aplicación las decisiones de Trento, que esto se va a intentar en todos los territorios de Felipe II, sino todas las especiales circunstancias de abundancia de importancia del calvinismo, de enfrentamiento de príncipes y de consejos ciudadanos. Los Países Bajos es una zona muy urbanizada en esta época. Todos los intentos de oponerse a la centralización que tratan de llevar adelante los representantes del rey. Hay un complejo de cuestiones que son las que nos explican el surgimiento de la rebelión. Al frente del ejército, efectúa rápidamente una durísima represión, ajusticiando a los nobles rebeldes, lo que propicia la dimisión de Margarita de Parma como gobernadora de los Países Bajos. Aceptada su dimisión el 9 de septiembre de 1567 por su hermano el rey, los líderes de la insurrección contra España, Egmont y Jorn, son ajusticiados. En 1581, los representantes de las Provincias Unidas, como se denominaba a las actuales Bélgica y Holanda, deponen a Felipe II y nombran a Guillermo de Orange como representante máximo de la Asamblea Flamenca. Antes de morir, Felipe II dejaría a su hija, Isabel Clara Eugenia, los Países Bajos como herencia. Felipe II se enfrentó a la corona inglesa por varios motivos. Primero el religioso, dado el apoyo que ofrecía a los rebeldes flamencos, pero también por los problemas que suponían los corsarios ingleses, que robaban un día sí y otro también la mercancía a los galeones españoles en el mar del Caribe. La ejecución de la reina católica de Escocia, María Estuardo, provocó el envío en 1558 de la conocida en la leyenda negra como la Armada Invencible, con el objetivo de invadir las islas británicas y rescatar a la reina cautiva. Pero debido a una serie de tormentas y sobre todo a la pésima planificación de la operación, esta fracasó estrepitosamente. Enterado el monarca asumió el fracaso y, apesadumbrado, resumió la nefasta campaña con una de sus frases más célebres: «No he enviado mis naves para luchar contra los elementos». Como es bien sabido, no es el gran problema de Felipe II, no es Inglaterra. Inglaterra era, sí, un país, unas islas que había al norte,
Pero vamos, que tampoco es lo de Inglaterra nada tremendo, ¿no? Es un país segundo, importante, pero segundo, y tiene una gran virtud. Una buena alianza con Inglaterra cierra, yugula muy bien a Francia, que es lo que se viene haciendo desde tiempos de Fernando el Católico, ¿no? Con Inglaterra pues es mejor llevarse bien que llevarse mal, pero entre las circunstancias políticas, problemas comerciales, las cuestiones de la reforma, etcétera, etcétera, pues acaban llevándose mal. Y el problema fundamental no es Inglaterra en sí misma, sino la intervención de los ingleses alimentando el fuego de la rebelión de Flandes. Este es el problema que ya resulta intolerable en la España de Felipe II. No se puede seguir sin hacer algo, sin dar una lección a Inglaterra, que están metiendo ya incluso con Essex, han metido hombres y dinero en Flandes, y de esto hay que acabar. Naturalmente, se triunfará en esa intervención, porque en 1580 Dios ha puesto al servicio de Felipe II Portugal y todo su imperio. ¿Cómo va a ponerle ningún obstáculo a una intervención de castigo sobre las islas, ¿no? La leyenda negra es una operación propagandística que surge en ámbitos contrarios a la política de Felipe II, que crean esencialmente sus enemigos, que crean sus competidores, diciéndolo de una forma, hoy día se habla de competencia en lugar de enemigos, pero son sus competidores en la lucha en las pugnas religiosas, políticas europeas. ¿Dónde surge la leyenda negra? Pues surge en los Países Bajos, en el ámbito del protestantismo en torno a Guillermo de Orange. Surge también apoyada por Antonio Pérez, el secretario traidor que acaba huyendo. Surge en el mundo británico, en el mundo inglés, mejor dicho. Surge también en el ámbito de los enemigos portugueses. Surge en el mundo protestante o en la gente que apoya a los protestantes contra los que está actuando Felipe II. Y es una gran campaña publicitaria que consiste en denigrar al contrario, poniéndole, demonizándole. Hoy día esta expresión es perfectamente usual en el español. Esto también lo hacían los españoles con respecto a los enemigos, lo que pasa es que no tiene la repercusión lo que ellos escriben de lo que tendrá después lo que escriben los autores de la leyenda negra. Y las razones por las cuales la leyenda negra se ha consolidado y ha llegado a obras de teatro, a literatura, a óperas, pensemos en el Don Carlo de Verdi, etc., es porque los escritores que crean la leyenda negra van a pertenecer a países que van a ponerse a la cabeza de la cultura, de la política europea en la época posterior. Es decir, si la leyenda negra antifilipina se consolida, es en buena medida en tanto en cuanto los creadores de la leyenda negra van a controlar la opinión, la economía, la política, van a ser los países dominantes en los tiempos posteriores a Felipe II. Pero no responde a la realidad. Tenía sus virtudes, tenía sus defectos, pero la leyenda negra está basada estrictamente en mentiras y exageraciones. Este desastre naval permite una mayor libertad al comercio marítimo inglés y holandés. Se intensifican además los ataques a los puertos españoles, como el de Cádiz, que fue incendiado por una flota inglesa en 1596. Se acelera también la colonización de Norteamérica por parte de Inglaterra. Felipe II padece gota desde 1563, lo que al final de su vida apenas le permite incluso firmar de forma legible. A partir de 1572, además empieza a sufrir cefaleas y fiebres intermitentes, de origen nunca suficientemente aclarado. Empieza a sufrir episodios cada vez más continuados en los que su fe, hasta entonces inquebrantable, se ve sustituida por discutibles creencias esotéricas,
que le hacen recurrir en muchas ocasiones a magos y nigromantes en busca de solución para sus problemas físicos. Su carácter era reservado y ocultó su timidez e inseguridad bajo una seriedad que le valió una imagen de frialdad e insensibilidad. Pocos fueron sus amigos y ninguno gozó completamente de su confianza, pero en verdad no fue el personaje oscuro y amargado que se ha transmitido en la historia. Le gustaba la soledad y la intimidad, pero también la música, la vida nocturna y las fiestas. Con todo evitaba, eso sí, las multitudes para disfrutar del campo y del hogar. Amante de la naturaleza y los jardines, era un gran aficionado a la caza y también a la pesca, aunque solo practicaba estas actividades cuando se encontraba demasiado cansado para seguir trabajando. Fue un hombre inteligente, muy culto y formado, aficionado a la música, el arte, el coleccionismo y muy especialmente a la arquitectura. Falleció en el monasterio de El Escorial el 13 de septiembre de 1598. Gobernó el sistema político más grande que ha existido nunca y lo hizo convirtiendo a Madrid en el centro político mundial. Interesado y preocupado por los asuntos de Europa y del resto del mundo, nada lo sentía como ajeno, pero todo lo vio desde la óptica española. El reinado de Felipe II supuso para España pues un desgaste. Realmente, igual que ocurriera con el reinado del emperador, su padre, y de alguna forma también con el de los reyes católicos, especialmente Fernando el Católico, que muere después de Isabel y por tanto y es el gran protagonista de la expansión europea. Claro, esa intervención de España en la política internacional, ese papel hegemónico que asume España y que recae de una manera especial sobre la corona de Castilla, pues implica unos costos muy notables. Implica que los recursos castellanos, incrementados con los recursos de Indias, con ese oro y sobre todo plata que llega de América, no se gasten en beneficio de la economía castellana, sino que se gasten fundamentalmente en beneficio de esa economía imperial. Y una economía imperial, no me refiero solo a la época de Carlos V, en realidad lo de Felipe II sigue siendo un imperio, aunque no tenga el título de emperador, a esa economía hegemónica. Y claro, esto hace que al final del reinado empiecen a notarse los síntomas de un cierto agotamiento. No solo dinero procedente de América, plata procedente de América, también plata esencialmente procedente de Castilla a través de la fiscalidad, también recursos humanos, puesto que los hombres que integran los ejércitos de la monarquía, los ejércitos españoles, que son fundamentalmente castellanos, pues naturalmente quitan al trabajo en el mundo rural, en el mundo urbano, le quitan fuerza de trabajo. Todo ello en una época expansiva, en una época de abundancia de población, pues en fin, puede hasta ser positivo. Cuando las cosas vienen mal dadas y comienza a no crecer ya tanto la población, a frenarse como empieza a ocurrir en las últimas décadas del siglo XVI, pues toda esta acción de hombres pues empieza a pasar factura. En realidad, si el reinado de Felipe II en este sentido fue peor que el de Carlos V, lo es sobre todo porque viene después. Es decir, que cuando Felipe II llega, se encuentra ya que Castilla ya ha sido trabajada por la acción hegemónica del emperador, y entonces, a poco de llegar al trono, en el año 1557, tiene que hacer la primera bancarrota, porque no hay posibilidad con los ingresos de pagar las obligaciones, los gastos inmediatos. Claro, luego todo el reinado de Felipe II habrá otras bancarrotas y al final del reinado pues la situación será peor de lo que era al comienzo.
Pero repito, en realidad si es más negativo en su conjunto para la economía y para la demografía castellana es porque viene detrás, porque ya encuentra una situación trabajada por el reinado anterior. Al final la responsabilidad de la situación viene de los inicios de esa política hegemónica y de la especial constitución de la monarquía, en la cual el peso no recae de una manera armónica sobre todas sus partes, sino de una forma abusiva sobre una de ellas, Castilla, y también sobre algunas otras partes. Por ejemplo, en algunos de los territorios italianos, Nápoles, el reino de Nápoles, contribuirá bastante también a la monarquía en el XVI y mucho más, sobre todo, en el siglo XVII. Esa falta de armonía en la distribución de las cargas en la monarquía va a pasar factura a Castilla, a la corona de Castilla, más que a España, pero pensemos que cuando hablamos de la corona de Castilla estamos hablando de casi toda España, porque la corona de Castilla incluía Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, todas las dos Castillas, Extremadura, Andalucía y el Reino de Murcia, es decir, casi todo lo que es... y las Islas Canarias, casi todo lo que es la España actual, salvo la corona de Aragón y Navarra.